Probando, probando, probando. Vamos a ver si estamos en vivo ya. Probando. Vamos a Yo ver. tengo que hacer algo para mí. Probando, probando. Probando, probando. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a ver aquí si me estoy... Bueno, si escuchan un ruido, disculpen. Bueno, es la primera vez yo haciendo un en vivo. Bueno, ahora sí. Déjenme probar aquí mi celular también. Vamos a probar. Bueno, ténganme paciencia. Primera vez que estoy haciendo. Comencé con uno y tuve que eliminarlo. Bueno, ya veo que todo está bien, ya verifiqué. Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, si hay alguna persona en vivo a esta hora, bueno, gracias. Y el que no, bueno, después cuando tenga la oportunidad. En este en vivo o en este live, lo que quiero es hablar algunas cositas y enfocarme más en mi viaje de YouTube. Hay muchas personas que hoy en día están buscando como alternativas, por decirlo así, o otras opciones de cómo percibir ingresos. Bueno, ahí más o menos es que me quiero enfocar. Primero quiero darle gracias. Somos 500 suscriptores. Dirá alguien, ay, que él está celebrando por 500, qué insignificante. Bueno, para mí eso es un logro. Cuando yo comencé esto de YouTube, cuando yo vi el primer suscriptor, para mí fue obvio que los primeros 10 fueron los familiares, los amigos, los conocidos, las personas cercanas, pero después de ahí empezaron a llegar mucha gente y lo que más me gusta es que me preguntan y eso me gusta, eso me gusta. Entonces aquí estamos celebrando estos 500 suscriptores. Cuando uno comienza este viaje de crear contenido en YouTube, para uno ser como socio, pertenecer a la familia, por decirlo así, de YouTube, y poder percibir ingresos por ejemplo, por crear contenido, debemos cumplir muchos requisitos. Entonces YouTube te va felicitando cuando vas haciendo cada logro o cuando te vas acercando a esos requisitos. El primero de ellos es llegar a los 500 suscriptores. Después de eso hay que cumplir X cantidad de horas. Entre ellas están, por ejemplo, 3.000 horas. Luego hay otro nivel que son los 1.000 suscriptores y llegar a las 4.000 horas. Todas las personas que más o menos se quieren embarcar en este mundo tienen ese conocimiento, pero yo no te quiero hablar tanto de eso porque yo no soy de que un experto, un conocedor o algo de eso. Más lo que yo me quiero es enfocar es, por ejemplo, de mi experiencia en esto. Cuando yo comencé en esto, mi esposa siempre me decía, crean canal de contenido. Mi esposa y yo, o es más de mi esposa, tenemos otro canal de YouTube que se llama Egna Craft. Lo pueden buscar ahí en YouTube. En ese canal, mi esposa ya está llegando a los 100.000 suscriptores. O sea que ya tenemos más o menos 5 años creando contenido en ese canal. Mi esposa editando, creando, además del trabajo, porque muchas veces las personas lo hacen muy fácil, pero hay que sacar tiempo porque uno tiene familia, hijos, trabajo, compromiso, y muchas veces es el tiempo de descanso que uno hace para crear este video. Por ejemplo, este video lo quería hacer el fin de semana, no pude, se me complicó, conseguí un tiempo ahora y bueno, lo estoy haciendo. Entonces, en ese viaje, mi esposa a los 3 años, los 5 años, hazte un canal o ayúdame a editar y esto. Y así más o menos hacíamos la dinámica. O yo le daba ideas o hablábamos siempre de su contenido, de las estrategias, porque esto es algo que quiero dividir con varias cosas. Que si tú quieres comenzar en lo que tú quieras comenzar, base mi experiencia, mi cortica experiencia, te voy a dar algunos tips. Entonces, ahí mi esposa me decía, y en este año me animé. Pero si ustedes se imaginan, yo pensaba que nadie iba a consumir mi contenido. Yo decía, no, yo hago un contenido malo. Yo soy como de la gente detrás de cámara, de los ratones de laboratorio, los que están detrás de bambalinas.
Y yo dije, hay mucha gente buena creando contenido, Luisito Comunica, la Blue Combi, que son de diferentes segmentos, Mr. Beat, o sea, hay muchos creadores de contenido que lo hacen muy bien. ¿Quién me va a seguir a mí? Minimizándome. Y dije, voy a comenzar, voy a comenzar. Y en ese viaje habían críticas buenas, otras malas. Bueno, uno tiene que entender que no todo el mundo va a estar de acuerdo con uno y otros sí van a estar. Y por eso el mundo es así. Hay diferentes opiniones. Entonces, y eso hay que respetarlo. Entonces me embarqué. Y, por ejemplo, el primer mes, nadie veía mis videos, nadie veía nada. Y yo, me voy a retirarme, no, esto no es para mí. Y le dije, no, vamos a intentar porque no perdemos nada. Y bueno, ya prácticamente en 6 meses hemos llegado a los 500 suscriptores. Y yo no sé si tú dimensionas, pero esto es para mí y para toda persona que se embarca en este mundo. Esto es un gran logro, esto es un hito. Entonces, eso es algo que uno humanamente diría, no, no lo puedo lograr. Primero, gracias a Dios que nos permite tener esta facilidad o poder haber logrado esto. Y también gracias a ustedes, al público que me está viendo ahora o me verá, no sé, en otro momento. Entonces, para no alargar mucho la historia, comencé creando contenido y ahí sí voy a darle un poquito ya de en qué me concentro. Mi contenido va más orientado a la crítica. O sea, las críticas son como blog. Yo no soy ningún experto en tecnología, ni en viajes, ni en lugares, pero yo lo que quiero que toda persona sea, esa es mi meta y mi misión, que cuando vea un video de YouTube sea crítico. ¿Cómo así que no lo dé por hecho o por cierto todo lo que uno diga aquí en la pantalla? Por ejemplo, algo que yo me he dado mucha cuenta, que lo que nosotros vemos en YouTube ya lo damos ya, que eso es, lo que diga esa persona que está en la pantalla, eso es cierto o no. Mi finalidad es que tú también me cuestiones y yo lo que hago es a través de mis experiencias, ya sea con productos, lugares o comida, tú me des tu punto de vista. Eso es lo que yo quiero. Yo no te estoy, por ejemplo, mostrando un producto para que tú lo compres o un lugar para que tú vayas. Si te interesa y te gusta, bueno, yo lo que quiero es que todo lo que nosotros hagamos, analicemos si es como ellos nos muestran o si es como ellos lo venden. ¿Por qué? Porque hoy en día ya todo es digital. Hoy en día la tecnología se venden por las grandes plataformas. Ya los lugares, por ejemplo, cuando uno lo quiere visitar, hasta la comida la ve, ay, sí, qué rica se ve. Entonces, cuando uno llega al sitio, luego dice, pero no era como me lo esperaba. Es eso, que seamos críticos y cuando vayamos a tomar una decisión, ya sea de compra o algún lugar que vayamos, es porque hayamos investigado. No tan solo nos quedemos así, lo que él me dijo lo doy por cierto, no, sino como que será cierto, me hace sentido. Esa es como la meta. Entonces lo voy a dividir en tres puntos que me fascinan. Primero, tecnología, pero la tecnología que yo pueda adquirir, la tecnología está muy cara. Por ejemplo, salió los lentes de Apple, los Vision Pro. Eso es lo máximo, pero imagínense, cuestan más de $3,000 sin taxes. Entonces, obvio que mi presupuesto y mi capacidad no me da para comprar eso. Entonces, compro cosas que son en base a mi gusto y en base a mi experiencia, yo lo muestro. Hago como un blog. A veces hago review, hago un unboxing, pero en el foco de consumidor, no de experto, de un consumidor. Y eso es lo que trato de explicar el por qué lo compré, qué me pareció, la experiencia que tuve, por ejemplo, del dron que se me dañó. Y eso es para que tú veas que el dron, no sé si ustedes han visto ese video, el dron era el más vendido de Amazon y llegó con ciertos detalles. Entonces, es eso, que cuando uno vaya a comprar, no diga, no, porque es el más vendido, no, porque no, déjame investigar, me conviene, tiene las características que se ajustan a mí, es como yo lo percibo, como yo lo quiero. Es eso que yo quiero que tú y yo creemos esta comunidad de debate. Aquí mismo en YouTube me puedes preguntar, yo te puedo decir mi experiencia, tú puedes comprar ese producto, puedes comprar lo que tú quieras y cuando tú quieras, porque tampoco es de que eso pasa hoy en día, que en la sociedad del consumismo, todo, no, tranquilo, todo tiene su tiempo. Entonces me quiero basar en esos tres conceptos: tecnología, lugares, un espacio, un sitio bonito o una comida específica aquí en mi país, en República Dominicana. Entonces,
que esa es más o menos la esencia de mi canal. Ya te hablé porque comencé, estamos celebrando los 500 suscriptores. ¿Cómo logré? Ese es el otro punto. ¿Cómo uno logra crear contenido? He visto muchos creadores, por ejemplo, VidIQ, son un canal que nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Hay muchos a los que se quieren embarcar en esto. Una de las cosas que yo he percibido, así con mi esposa en su canal de YouTube, y lo que yo también he vivido en este corto tiempo, es que hay que ser constante. Y hay que tomar esto de hacer YouTube como si fuera un trabajo. Si ya tú tienes un trabajo, entonces pon que este es tu negocio. Imagínate que tú estás comenzando un negocio. En finanzas o en administración de empresas, cuando yo estudiaba, nos explicaban que una empresa para constituirse y luego ser rentable y que luego uno pueda percibir los ingresos toma tiempo. Un tiempo, por ejemplo, de creación, un tiempo de que la empresa se establezca y luego un tiempo de retorno. Ahí los profesores en ese entonces decían que más o menos para que una empresa ya empiece a dar netamente el beneficio que uno quisiera percibir son 10 años. Entonces, en YouTube, vamos a decir que para que uno comience a ver un beneficio es un año. ¿Un año para qué? YouTube te da un año para que tú puedas cumplir los requisitos para que tú puedas ser socio de la comunidad, comenzando con los 500 suscriptores y comenzando con las 3,000 horas de visualización en videos como estos. Entonces, es esto lo que te quiero hablar. Por ejemplo, yo celebré mis 10 suscriptores, mis 75, mis 100, porque les soy sincero, yo pensaba que no lo iba a lograr. Yo pensaba que no lo iba a lograr, porque uno dice, y también a veces los comentarios negativos hacen, "Ah, no, el video está malo, yo no tengo una super cámara, ¿para que yo voy a hablar de lo mismo?". Pero yo no me quiero envasar de lo mismo, quiero enfocarme en algo, en la crítica, en el análisis que siento que falta mucho, porque ya hay muchos creadores de contenido de viajes, de lugares, de comida, de tecnología que son excelentes, pero yo quiero irme más allá. Quiero ir, que tú cuando me veas en el video, no tanto aceptes lo que yo diga, sino que también critiques, claro, críticas constructivas. Mira, no estoy de acuerdo, no viví esa experiencia, no creo que sea así, o un aporte, mira, si tú lo vieras, eso es lo que quiero, que podamos, ese es mi norte, mi misión. Y así yo también aprendo. Entonces, a medida que vayamos creciendo, posiblemente vayamos integrando más cosas. Entonces, una de las primeras cosas es ser constante. Constante es constante. Una de las que dice VDQ, muchas personas que ayudan y dan tips de cómo crear contenido, es que tú debes ser constante y mirar esto como si fuera un trabajo. Y cuando digo constante, que uno debe mantenerse subiendo video y no desmayar. Y por ejemplo, en este comienzo, uno tiene que subir mucho video, mucho, 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 mucho. Ya después que ya tú cumples ciertas cosas, entonces ahí te regulas. Pero hay que subir mucho video. Una de las cosas que me ha ayudado mucho son los shorts, los videos cortos, porque el algoritmo, ustedes saben que YouTube es un algoritmo, te posiciona de acuerdo al tema y a lo que las personas están buscando. Y los shorts me han ayudado mucho. Yo trato de subir video y subir short, video y short, y de temas que para mí posiblemente me llamen la atención. Pero uno también debe de entender que lo que a mí me llame la atención no quiere decir que le llame en generalidad a todas las personas. ¿Qué te quiero decir esto? Que tú puedes ser que subas un video y luego el video le vaya malísimo. Y tú digas, ay, ese va a ser el video genial. Entonces, para eso están las estadísticas de YouTube. Nos ayudan a saber cuáles son los videos que gustan. Entonces, esos videos que gustan también nos enseñan esas VidIQ, por ejemplo. Lo repito mucho porque son muy famosos. Yo tengo un canal en inglés, en español y en varios idiomas. Eso nos ayuda a ver cuáles son los videos que gustan y repetirlo en el canal. Repetirlo, como el mismo. Bueno, le gustan, por ejemplo, uno de los videos que me he visto que le han gustado mucho a ustedes son los de los proyectores. Y ese proyector lo compré para mi hijo para su primera televisión. Y me ha salido muy bien. Hay personas de tecnología que me han dicho, eso no sirve, eso no tiene. Pero yo digo, ok, no, por el precio que yo no compré un proyector súper avanzado con súper tecnología. No, yo compré algo sencillo para mi hijo y cumple la función y es portátil. O sea, que me fascinó ese punto. Entonces, esas son las cosas que uno va aprendiendo en la marcha. Entonces, primera observación, sé constante.
persiste, mira YouTube como si fuera un trabajo, no te rindas, sigue creando, sigue creando. Esto es prueba y error, prueba y error, prueba y error y tú te vas a ir perfeccionando. Yo todavía estoy ahí, pero yo también te hablo de en base a la experiencia con mi esposa. En el canal de ella ya muy pronto vamos a llegar a los 100,000 suscriptores y vamos a documentar todo eso. Y imagínense si yo estoy alegre con esto, ¿qué será con lo que ella está logrando? Entonces, eso es lo que uno debe de ir entendiendo. Entonces, yo logré estos 500, ahora son 533 en 6 meses. ¿Y fue fácil? No, no es fácil. No es fácil, hay momentos que uno dice, no, voy a dejarlo, como todo en la vida. Hay cosas que uno dice no está funcionando, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar porque uno no sabe el futuro. Entonces uno tiene que persistir. Es como la gota cuando cae en la piedra. Algún día la piedra tiene que romperse. Entonces, ¿cuál? Ya yo rompí. Mírenlo aquí. Cuando yo llegué a los 100 suscriptores, yo llegué a los 100 suscriptores en 3 meses, más o menos. Y miren, ya en 6 meses, miren, ya vamos por 500. O sea que sí se puede. La invitación es que todo lo que tú vayas a hacer, ya sea que te decidas por un negocio o por algo, primero tienes que estar como consciente qué es lo que tú quieres, cuál es tu foco. Por ejemplo, en YouTube tú no puedes comenzar así, no voy a subir video, no. Concéntrate en un nicho, que eso es también lo que enseña mucho VidIQ. Concentrarse en un nicho, concentrarse y ver cuáles son las cosas que gustan dentro de ese nicho. Y por ahí uno va siguiendo, enfocarse, mirar que esto es un trabajo, ser constante, ser creativo. En esto hay que ser muy creativo, pensar mucho qué quieren las personas en base también a lo que uno puede hacer y poco a poco se va a ir haciendo las cosas. También hay que entender algo, las cosas no van a pasar como uno quiere. Hay días o meses que las cosas no han pasado como yo he querido y por eso me he rendido. No. Entonces, mi mensaje en este video es que lo que tú vayas a hacer, tómalo con seriedad. Hay muchas cosas en la vida que uno es como el fósforo. Ay, sí, lo quiero hacer. Por ejemplo, idiomas. Vamos a estudiar inglés. Eso pasa mucho. Sí, 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 muy emocionado. Duramos 3, 6, 5, 7 meses, un año y lo dejamos o todos los eneros, voy para el gimnasio, duramos un tiempo, lo dejamos, la dieta, comenzamos y la dejamos. Somos así, tendemos a tener esos malos hábitos. No, lo que tú comiences, síguelo, pero no lo hagas sin un plan. Tienes que ser organizado, si es factible, si me conviene. Y si vas a hacer un negocio, siempre trata de tener una fuente estable, o sea, tener tu trabajo, porque uno no puede hacer las cosas a la aventura. Entonces, por ejemplo, ya eso es más o menos lo que te quiero decir. Sé constante, sé persistente, crea contenido, mira las estadísticas de lo que te dice YouTube, que eso más o menos es un feedback o, por ejemplo, una retroalimentación de lo que le gusta a las personas. Responde comentarios. Yo trato de responderle a todo el mundo. Si no, déjame tu comentario aquí y prueba. Y bueno, y decirles gracias. Vamos a seguir subiendo muchos contenidos muy interesantes. Ahora la meta es llegar a los 1000 y gracias a ustedes, primero a Dios porque me ha permitido hacer estas cosas, porque sin Dios nada es posible, nada, 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 nada. Y Dios nos ha permitido tener esta medio y esta facilidad, porque hoy en día ya todo es digital, ya las tiendas son digitales, ya los negocios son digitales. Entonces, como todo es digital, ya uno no lo ve, ya uno no lo toca. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a comprar un dispositivo, un celular, ¿cómo yo sé que ese celular es de mis gustos? ¿Me voy a llevar solamente por lo que me enseña el creador o el dueño de la empresa? No, yo voy a YouTube, investigo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Vamos a YouTube y ya damos por hecho a lo que nos enseñan. No, eso es lo que yo no quiero que suceda. Yo quiero que tú analices, sigas viendo YouTube, mucho contenido, investigando. Y esa es la ventaja que nos da esta herramienta, poder más o menos deslumbrar o ver cómo es el equipo. Y después uno toma su decisión, si X o Y. Entonces, muchas gracias. Voy a tratar de que el video no sea muy largo. Este es mi primer en vivo. Quise compartirlo con ustedes y de qué manera celebrando los 500 suscriptores. Entonces, si yo pude, tú puedes, tú puedes. Lo único que te voy a decir, el gran secreto es no te rindas. No necesariamente vas a tener el mismo ritmo que yo. Puede ser que no lleves el mismo ritmo o puede ser que me supere. Lo que quiero decir
que puede pasar cualquier cosa, pero tú sigue creando contenido si te vas a dedicar a subir videos de YouTube. Y que sean videos que se mantengan, no uses lenguajes que no sean adecuados. Hay muchas normas de YouTube. Trata de ser muy respetuoso y trata de hacer las cosas bien, con calidad, no sea algo como que, hay que salir del paso. No, no. Uno hacer las cosas y ser constante. Entonces, gracias por estar aquí o porque me vas a ver luego. Para mí eso es una gran alegría compartir esto con ustedes. Gracias por su apoyo. Gracias porque sacan su tiempo. Su tiempo es valioso. Hoy en día el tiempo es muy valioso y es algo que uno no tiene. Es algo, por ejemplo, que uno ve un video de YouTube, ya sea, no sé, almorzando o en el tiempo de descanso del trabajo o en algún tiempo X que tú hayas tomado este tiempo para ver este video, eso yo lo aprecio. Entonces, sigan apoyando, sigan compartiendo, dando like, denme sus puntos, denme sus observaciones. Y mi mensaje es que sea lo que vayas a hacer, sé constante y toma ese compromiso y haz las cosas bien. Yo todavía sigo aprendiendo todos los días, sigo aprendiendo todos los días. Y bueno, es eso, ser constante, tratar de ser creativo, estar mirando las analíticas y ser autocrítico en esto. Y uno siempre analizarse qué tengo que mejorar, qué me falta, qué puedo aportar. Porque ¿cuál es la finalidad de uno crear contenido? Es aportar una cadena de valor. Y el valor que yo quiero aportarle a ustedes es que ustedes sean críticos, que critiquen, que analicen. Y no estoy diciendo que no, yo sé que lo hacemos, pero hacer más el ejercicio. Entonces, es más o menos eso que quiero, mi meta. Vamos a ir mejorando, así que sean pacientes. Por eso critiquen, critiquen, comenten, pero no una crítica como destructiva. No, no, mira, me pareciera que si lo hicieras así, pareciera mejor, oye, que oye. Pero bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque hablo mucho. Entonces, si tú te vas a indicar, si te vas a concentrar o te vas a ir por el camino de crear contenido en YouTube, ser constante, ser proactivo, ser autocrítico, conocer tu audiencia a través de la estadística, cómo conocerla, lo que le gusta, tomar este compromiso, entender que no siempre las cosas van a salir como tú quieres, eh, ser constante con la subida de video y subir mucho video, usa los shorts. Puedes hacer short de tus mismos videos largos, haciendo remix, porque no todas las personas ven videos largos. Hay personas que les gustan más los cortos, que les gusta la información rápido. Entonces trata de sacar los cortes o los remix de tu video largo, de la información que sea lo que tú estás aportando. Y bueno, aprender a hacer muchos títulos que llamen la atención, no clickbait ni controversia, sino como que llamen la atención, porque a veces la persona, cuando uno empieza a crear contenido, es nuevo y nadie nos conoce, entonces uno tiene que tratar de captar la atención para que luego la persona diga, mira, lo voy a seguir, lo voy a seguir. No desanimarte y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que la piedra se rompa como la gota. Entonces será hasta la próxima. Muchas gracias y bueno, que tengan un lindo día.